menos restrictivas para el acceso de los individuos a la sociedad de la información y siempre deben ser tomadas mediante una decisión judicial. Hemos iniciado el diálogo para trabajar juntos entre industrias de Internet y los titulares de derechos, para lograr la mejor solución posible que tenga en cuenta la protección de todos los derechos fundamentales que pueden ser gozados por Internet, como así también la recompensa y la protección de los derechos de los autores por las obras que producen. Por todos estos motivos, expresados nos ponemos a disposición de los señores senadores de la República y del Poder Ejecutivo para acercarles nuestras observaciones y propuestas superadoras, de modo de lograr la mejor ley que permita una masiva inserción de los colombianos en la sociedad de la información y un pleno respeto de sus derechos. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctor Pedro. Le ofrezco a usted y a todos los demás intervinientes, y le solicito además que cuelgue sus observaciones en la red, empezando por las direcciones de correo nuestros, y le ofrezco también, por supuesto, como ya usted sabe, a usted y a los demás las puertas de nuestra oficina, tanto físicas como virtuales, para poder discutir en profundidad. Continúa el doctor Gustavo Palacio, representante de las Industrias Culturales de Colombia, pero antes quiero saludar e invitar a quienes están aquí y no están en la lista de inscritos, por si de pronto quieren hacer alguna intervención. Aquí hay grandes valores de la cultura colombiana, queridos por el pueblo colombiano, muchos de ellos. Un saludo a Billy Pontonia, a Gali Galeano, un saludo a Noel Petro, Isadora, Vicky, Mauricio Palo de Agua, Fausto, Checo Acosta. Hay aquí maestros como el arreglista de Narváez, está la doctora Nora Sanín, eso que está presente, bienvenida, no está en la lista de inscritos, pero por supuesto resultaría interesante que interviniera. Después del doctor Gustavo Palacio, para que ustedes vayan un poco conociendo sus tiempos y puedan organizarse un poco, vamos a darle 7 minutos a cada uno. Estará Jorge Franco, no solamente representador de las editoriales, sino uno de los grandes escritores colombianos, bienvenido. José Gaviria, José Martínez, el director de Regulación para América Latina de Nokia. Vendrá después el mayor Freddy Bautista de la Dijín, Mónica Ramírez, luego Alberto Pradilla, representante de FEDESOP, Alejandro Caicedo, representante de Symantec. Digamos, estos los siguientes 5 o 6 para que ustedes vayan preparándose. Tiene la palabra el doctor Gustavo Palacio y se alistará entonces Jorge Franco. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad que nos dan. Quisiera arrancar señalando un aspecto básico, y es que como industrias generadoras de contenidos estamos totalmente de acuerdo con la iniciativa. Nos parece que este es un mecanismo idóneo y necesario para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Y entiendo las reflexiones que han hecho tanto el ministro como el senador, que este no es un proyecto que va a significar atropellar y hacer algo con premura innecesaria, pero sí quisiera, en nombre de las industrias y de los creadores, hablar de la necesidad de darle celeridad a este proyecto. Porque es que la situación no es fácil. Lo que representan hoy en día las violaciones a los derechos de propiedad intelectual en Internet no es algo de poca monta, no es insignificante el daño que ha generado a las industrias. Y aquí quiero hacer énfasis en que cuando hablamos de las industrias no hablamos simplemente de unas empresas que reciben unos ingresos, sino de unas empresas que apuestan e invierten en los contenidos. Porque si algo tiene en particular la propiedad intelectual y estos bienes de los que estamos hablando, es que requieren una apuesta, requieren un riesgo, y ese riesgo estamos perdiendo hoy en día la posibilidad de hacerlo por lo que significa tener que competir con lo gratuito. Y ahí hago un pequeño paréntesis, senador, usted hacía una pregunta sobre las personas que, y usted utilizó la expresión, simplemente hacen una página para que la gente baje la música. Ese simplemente hacer una página para proporcionar la descarga de contenidos sin la autorización de los titulares es lo que está acabando con las industrias. Porque las industrias no se oponen, y en esto hago énfasis en que las industrias no son opositoras a los usuarios, porque es que las industrias son usuarios. Nadie aquí está en la orilla contraria al usuario.
todos estamos en el mismo lado y todos compartimos un interés común. Pero ese tipo de utilizaciones, en donde se irrespetó lo más básico, que era pedirle autorización al titular del contenido. No nos oponemos a los esquemas en donde una persona decide regalar su contenido, decide compartir su contenido, pero que sea decisión de esa persona que ha creado ese contenido. Entonces, pues suena muy lindo montar una página con contenidos de distinta naturaleza para que cualquiera acceda a ellos, pero con eso estamos generando un daño enorme. Y aprovecho el paréntesis para referir la otra pregunta que usted le hacía al señor ministro, en relación con el artículo 2, que en opinión de algunos genera una dificultad interpretativa. Mire, con la humildad en esta opinión, ese artículo lo podemos quitar y no pasa absolutamente nada. Porque es que el artículo no está estableciendo una responsabilidad. El artículo lo que está señalando es que dentro del marco general de responsabilidad penal, civil o administrativa, ¿dónde está la responsabilidad penal? No en ese artículo, sino en una norma que tipifique una determinada conducta, no en otra parte. Yo no me puedo inventar un tipo penal solo por la redacción de ese artículo. Entonces ese artículo está haciendo un llamado general a lo que es un régimen de responsabilidad y nada diferente. Entonces me parece que no es un tema que preocupe, pero sí entiende uno que ha generado algunas inquietudes y algunas observaciones. Sobre el contenido de la ley quisiera hacer algunas referencias. Muchas críticas, demasiadas críticas sin fundamento, demasiadas críticas sin nombre, demasiadas críticas anónimas, lo que hace difícil, digamos, entrar en un debate serio y sesudo sobre lo que quiere proponer la ley. Esta ley no es un invento colombiano, lo decía también el ministro, y tengamos muy presente que estamos frente a un fenómeno global y requerimos frente a un fenómeno global una respuesta global. ¿Cómo logramos una respuesta global? Pues por supuesto con leyes que se inserten en lo que está ocurriendo en todas partes o en otros países. Y quisiera resaltar ahí que Estados Unidos, Francia, que no son, el Reino Unido acaba de tener un pronunciamiento de su Tribunal Constitucional, que no son países que se caractericen ni por la censura, ni por la violación a los derechos, ni por retardar el acceso a Internet, ni por generar ningún tipo de intromisión innecesaria o indebida en libertades fundamentales, son los países que lideran esta materia. Entonces creo que no estamos trayendo acá al país una ley muy típica de un país exótico, de un país raro con estas materias, sino algo que ya ha tenido algún nivel de ensayo. Tanto que hoy en día los titulares acudimos a sistemas como el que prevé la ley norteamericana para solicitar que se retire un contenido que consideramos está violando algún derecho de autor. Y eso lo venimos haciendo desde hace muchos años, porque muchos de los contenidos, por ejemplo, de las empresas colombianas están alojadas en servidores de otros países. Y no ha pasado absolutamente nada. Y concluyo. Una observación que se nos hace y una observación que se le hace a la ley con bastante frecuencia es que esto debería suponer un mecanismo totalmente judicial. Y creo que frente a eso uno tiene que estar totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si vamos a decir que todo lo vamos a tramitar a través de un sistema judicial, cerremos la ley y vámonos, porque hoy en día yo le puedo ir a pedir a un juez que actúe frente a un contenido que supone algún tipo de violación de derechos. Es impensable, frente a la magnitud del problema que tenemos, pensar en que mañana vamos a iniciar 5.000 o 10.000 acciones o 10.000 solicitudes judiciales para que se proceda contra un contenido ilegal. Ojo, aquí estamos hablando de contenidos ilegales, no estamos hablando de otros contenidos. Entonces, eso no es real, eso no es práctico, eso no obedece a una solución cierta frente al fenómeno que están teniendo hoy en día los titulares de un desconocimiento impune de sus derechos. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctor Gustavo Palacio. Doctor Jorge Franco, o mejor, escritor Jorge Franco, porque en este país doctor se le dice a todo el mundo, pero escritores como usted no son muchos. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. O sea, la sigue teniendo, porque usted ha tenido el uso de la palabra hace muchos años. Muchas gracias. Casi siempre es escrita, por eso la traje aquí en un papel. Muy buenos días, honorables congresistas, señores ministros, amigos artistas y creadores. Quería aclarar que no soy el vocero de las editoriales, creo que hay una persona con más autoridad
para eso, que viene de la Cámara Colombiana del Libro. Actúo como voz y como sentir de los escritores colombianos